Bienvenidos al estudio del libro del profeta Abdías y el profeta Jonás. Un bendecido día para ustedes. En esta ocasión estaremos estudiando acerca del profeta Abdías y el profeta Jonás. Con relación al nombre del profeta Abdías, su nombre tiene su raíz etimológica en el hebreo Obad Yab, que significa siervo de Jehová. Con relación al trasfondo familiar del profeta Abdías, no se sabe más de Abdías, aparte de su nombre. Hay otros nombres, otros hombres que llevan su nombre en el Antiguo Testamento. El libro lleva su nombre, Abdías. El autor es el profeta Abdías. Con relación al tema del libro, la sentencia sobre Edom, la ira de Dios sobre Edom. Con relación a la fecha en que fue escrito el libro, no hay una fecha precisa. Sin embargo, los versículos 11 al 14 nos dan referencias. En primer lugar, con relación a la rebelión de Edom en contra de Judá durante el reinado de Joram, en el año 843 al 841 antes de Cristo. En este caso, Abdías sería contemporáneo de Eliseo. La segunda referencia con relación a la fecha en que fue escrito el libro son los ataques del imperio babilónico en Jerusalén, comprendidos en los años 605 al 586 a.C. Este periodo consta de las invasiones de Babilonia a Jerusalén. Esta es la alternativa más probable con relación a la fecha en que fue escrito el libro de Abdías. El libro de Abdías destaca por las siguientes características. 1. Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento y contiene 21 versículos. La segunda característica es su estilo literario. Abdías fue escrito en un estilo lúcido y enérgico. En relación al contexto histórico, religioso y político, Oseas tenía por tema el amor de Dios a Israel. Joel tenía por tema el día de Jehová. Amós tenía por tema la justicia de Dios. Y Abdías centra toda su profecía contra Edom. Veamos un poco con relación a la historia de Edom. Los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Los enemigos de Edom para con Israel fue tan continua y persistente en el curso de los siglos. Edom se llegó a transformar en una nación poderosa que le negó el paso a los israelitas. Cuando subieron de la tierra de Egipto, los edomitas les negaron el paso a través de su territorio. Sin embargo, Dios le ordenó a Israel que tratara a Edom como a su hermano. Podemos ver las siguientes referencias: Génesis capítulo 33, Éxodo capítulo 15, versículo 15, Números capítulo 20, versículo 14, Números también capítulo 20, versículos 20 al 21, y Deuteronomio capítulo 23, versículos 7 y 8. No obstante, el odio de Edom, que tipifica la carne con sus deseos,
que no piensa en las cosas de la vida espiritual. En medio de este contexto social, político y religioso, Abdías recibe de parte de Dios un mensaje que debe de pronunciar a Edom un juicio final sobre este enemigo del pueblo de Dios de Israel. En otras palabras, el destino de la profecía de Abdías es Edom. Abdías fue un profeta que vivió antes del exilio babilónico, profetizó contra Edom sobre la ira de Dios y el juicio de Dios contra Edom. ¿Cuál fue la causa del juicio de Dios sobre Edom? Y es importante destacar que la causa del juicio de Dios sobre Edom fue el orgullo, la soberbia, la vanagloria basada en su territorio, que estaba lleno de elevadas fortalezas. Vivían en las grietas de las rocas. La tierra era una montaña rocosa, llena de cavernas y habitaciones excavadas en la peña. Confiaban más en ellos y en lo que tenían que en Dios, y pensaban que eran invencibles, que nadie los podía sacar de donde vivían, y por sus relaciones con Babilonia y Egipto habían alcanzado una envidiable reputación de sabiduría. Eso hizo que se llenaran de orgullo, de soberbia y de vanagloria. El orgullo, la soberbia y la vanagloria han sido y siguen siendo una de las causas principales de la caída, no solamente de personas, de matrimonios, de familias, de profesionales, de ministerios y liderazgos, de negocios y de empresas, sino que de ciudades y de naciones. Al respecto, en Proverbios capítulo 16, versículo 18, el Señor afirma lo siguiente, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Tras el orgullo, entonces viene el fracaso. También en el Salmo 138:6 afirma esta gran verdad, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Aunque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Cómo queremos que Dios nos vea? Si queremos que Dios nos vea de cerca, tenemos entonces que ser humildes. Y Dios también hace con el humilde grandes cosas. Lo honra, lo levanta, lo bendice. En cuanto a la estructura del libro, el único capítulo que tiene este libro puede dividirse de la manera siguiente. La primera división la encontramos en el versículo 1 al 9, como el destino de Edom. La segunda división la encontramos en el versículo 10 al 14, como la denuncia de Edom. Y la tercera división la encontramos en el versículo 15 al versículo 21. La destrucción de Edom. Y en este sentido, la destrucción de Edom se llevó a cabo a través de los caldeos. Dejaron la ciudad de Edom desolada. Jeremías habla en el capítulo 49 de esa desolación, y Ezequiel capítulo 35. Más tarde los macabeos los subyugaron todavía más de lo que lo habían hecho los caldeos. Luego los romanos completaron la caída de Edom en la época en que destruyeron a Jerusalén
en el año 70 después de Cristo. Así que hay grandes enseñanzas en la vida y en los mensajes de los profetas. Que cada uno de nosotros procuremos ser personas humildes. Entre más Dios nos permite saber, entre más Dios nos permite tener, entre más Dios nos permite hacer, tenemos que ser personas humildes y agradecidas con el Señor. Todo lo que somos, lo que sabemos, lo que hacemos, lo que tenemos, donde estamos, lo debemos primeramente al Señor y a su gracia. También veamos al profeta Jonás. El nombre de Jonás viene del hebreo Jonah, que significa paloma. El tema del libro de Jonás es el amor de Dios por todas las naciones. Con relación al trasfondo familiar de Jonás, encontramos nosotros en el capítulo 1, versículo 1, que era hijo de Amitai. Amitai significa verdadero. Esto nos indica que Jonás vivió en el siglo VIII antes de Cristo, pero el libro podría ser de redacción más tardía, como se desprende de los arameísmos que contiene. Tenemos la referencia del segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Jonás era de Gat-Heter, al norte de Nazaret, dentro del territorio de Zabulón. Por supuesto, para los incrédulos, el libro de Jonás es motivo de risa, especialmente por lo del capítulo 2, cuando fue tragado por el pez. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que fue la forma en que Dios preservó la vida para que cumpliera el propósito por el cual Dios lo había llamado. Todos sabemos que había un llamado de Dios para Jonás para ir a Nínive y predicar acerca de la salvación y el arrepentimiento. Sin embargo, Jonás no corresponde al llamado del Señor y huye a Tarsis. Y por esa razón fue necesaria la experiencia durante 3 días en el vientre del pez, que es una forma, es un tipo de Cristo que estaría en la tumba 3 días y luego resucitaría. En este sentido, el gran libro de Jonás se le denomina como el libro misionero del Antiguo Testamento. Es una de las características del libro de Jonás. Se le denomina o se le conoce como el gran libro misionero del Antiguo Testamento. Así que el tema de las misiones, el tema de la misionología, la teología de las misiones está en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo Testamento, en las palabras últimas de Jesús antes de ascender al Padre, como le conocemos como la gran comisión de ir y predicar a todas las naciones y hacer discípulos. En el Antiguo Testamento, el libro de Jonás tiene escenas donde cada escena nos inspira y nos invita a cumplir la predicación transcultural, a cumplir el mandato misionero, a cumplir el mandato de Hechos capítulo 1, versículo 8, que vayamos y prediquemos no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de toda la tierra. El libro de Jonás tiene la característica que está
descrito en escenas. Y cada escena nos muestra a nosotros grandes desafíos. Tiene 8 escenas. En la primera escena está el desafío de aceptar o rechazar el llamado de Dios a predicar su palabra. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Luego tenemos la segunda escena. Dios nos ama a pesar de. Lo encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 4 al versículo 16. Luego tenemos la tercera escena acerca del cuidado fiel de Dios para cada uno de nosotros. A pesar de nuestra actitud de desobediencia, como la actitud de Jonás, el cuidado fiel del Señor siempre está allí con nosotros y lo hemos manifestado en la vida de Jonás. Luego nos encontramos con la cuarta escena que está descrita en el capítulo 2, versículo 1 al 10, donde Jonás hace una oración dentro del vientre del pez, una oración de arrepentimiento. Luego encontramos la quinta escena que está descrita en el capítulo 3 del libro de Jonás, versículo 1 al 4, donde encontramos que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Nuevamente viene la palabra del Señor a Jonás por segunda vez y le invita para que vaya a predicarle a Nínive el mensaje de salvación. Luego tenemos una sexta escena comprendida en el capítulo 3, versículos 5 al 10, donde vemos la respuesta de la gente de Nínive ante el mensaje que Jonás les predicó. Las personas de Nínive se arrepienten y reciben la salvación de Dios. Y es el propósito de Dios, es el sueño de Dios, es el anhelo de Dios, es el corazón de Dios, que las naciones de la tierra puedan conocerle a Él como el único y suficiente Salvador, puedan conocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Ese es el amor de Dios para todas las naciones y es ahí donde ustedes y yo tenemos la oportunidad de participar en la predicación del Evangelio, en el evangelismo, en las misiones. Esta sexta escena la encontramos en el capítulo 3, versículo 5 al versículo 10. Luego tenemos una séptima escena. ¿Cómo es posible que Jonás se enoje al ver la misericordia, la gracia y el amor de Dios para los ninivitas? Jonás se enoja tanto porque Dios los perdonó y les llevó salvación a través del mensaje que él mismo predicó. Y está descrito en el capítulo 4 de Jonás, en el versículo 1 al 4. Luego tenemos la octava y la última escena del libro de Jonás. Dios confronta a Jonás. Y esa descripción la encontramos en el capítulo 4, versículo 5 al versículo 11. ¿Cuántas veces Dios nos confronta a nosotros? Y Dios lo confronta a Él. Esta es una de las características del libro de Jonás o de las peculiaridades del libro de Jonás, que está descrito en 8 escenas. Y cada escena nos inspira a nosotros para poder predicar el mensaje de salvación. Quiero destacar aquí la siguiente verdad. La ausencia de Dios en el ser humano crea un vacío en el corazón y en el alma. Vacío que no lo llenan las posesiones. Vacío que no lo llena el éxito. Vacío que no lo llena el conocimiento. Vacío que no lo llena la fama. Vacío que no lo llenan las cosas materiales. Vacío que no lo llenan la popularidad.
vacío que no lo llenan las relaciones interpersonales o sociales, vacío que no lo llena la moral por sí sola, vacío que no lo llena el dinero, vacío que no lo llena la religión. La ausencia de Dios en el ser humano crea ese vacío que únicamente lo llena el Señor Jesucristo, o sea, solo Dios. Por eso, ustedes y yo estamos invitados para poder predicar a Jesucristo y de esa manera poder hacer posible que ese vacío que está en el corazón del hombre, de la mujer, en el corazón del esposo, de la esposa, del padre, de la madre de familia, en el corazón del profesional, en el corazón de cualquier persona, sea lleno por el amor y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, es importante destacar que el mensaje de Jonás es un mensaje universal de salvación, un mensaje de amor para todas las naciones de la tierra. Y que de esa manera se pueda cumplir lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 60, a fin de que todos los pueblos y todas las naciones de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Por favor, acompáñenme en este momento a orar por las personas que no conocen a Cristo en las diferentes latitudes de la tierra para que lo conozcan como su Salvador. Y orar también por los misioneros que están en estas partes del mundo y los misioneros que están por salir al campo. Señor y Dios, te damos gracias porque tu amor y tu gracia y tu misericordia están disponibles para todas las personas, para todas las naciones de la tierra. Y hoy oramos, Señor, para que tú bendigas las naciones de la tierra, Señor, con el mensaje de tu evangelio. Que tú bendigas a los misioneros y misioneras, Señor, que están predicando, Señor, en las diferentes partes del mundo, cumpliendo, Señor, ese mandato misionero, Señor, que le encargaste al profeta Jonás, Señor, y que también en el Nuevo Testamento, Señor, lo encargaste a tu iglesia, a nosotros tu iglesia. Gracias porque nos das la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de toda la tierra. Bendice las naciones de la tierra, Señor, con tu evangelio. Amén. Amén.